Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana, un consejero de internautas que dice saber más por viejo que por diablo. Hoy hablaremos acerca de lo que es una planta medicinal denominada guabiduca o pipercarpunia como una alternativa médica para enfrentar el coronavirus. Soy, como ya les dije, el doctor Maximiliano Moreno. Investigué las plantas medicinales y los alimentos nativos desde 1982, en que realicé una investigación sobre plantas medicinales y alimentos en la provincia de Esmeraldas y en el Bosque Nublado. Esto fue en apoyo a una investigación sobre alimentos precolombinos que investigaba el doctor Eduardo Estrella, mi profesor en la Facultad de Medicina y ex director del Instituto Nacional de Nutrición, que fueron publicados en su libro El Pan de América. Desde 1983, como profesor de Medicina Social en la Escuela de Tecnología Médica y director del Centro de Audiovisuales de la Facultad de Medicina de la Universidad Central, desarrollé un estudio sobre plantas medicinales como parte de las clases de Historia y Geografía de las Enfermedades, que sirvieron de base para producir en el año 2010 una serie de televisión para la televisión pública de Ecuador, Ecuador TV. La serie se llama Salud y Vida en la Mitad del Mundo. Ustedes la pueden encontrar en YouTube. Y realicé estudios de la guabiduca con la Facultad de Bioquímica y Farmacia de la Universidad Central. Como médico en Atacames en 1984, hice uso de la guabiduca en pacientes con tifoidea y malaria, una peste de dos enfermedades que afectaba simultáneamente y desastrosamente a una de las playas más bellas y visitadas del país. Esto se produjo luego del fenómeno del Niño de 1983 y la guabiduca tuvo éxito fundamentalmente como antiespasmódico y complemento en la rehidratación oral, algo que ya lo había probado antes. En 1987, como médico investigador de CIESPAL, produje un documental sobre el cólera en Ecuador, en que la rehidratación necesaria para salvar vidas le añadimos guabiduca como antiespasmódico y funcionó de manera exitosa cuando ya el vómito era superado para aliviar los dolores abdominales previos a esas espantosas diarreas. En 1989, como investigador adjunto del Museo de Historia de la Medicina y médico investigador de la malaria para la Universidad de Heidelberg en la provincia de Esmeraldas, en la que investigamos el uso de toldos con piretro. El piretro, ya saben, es una planta insecticida de Ecuador investigada y usada por los nazis. También investigué el uso de la guabiduca en el manejo de la rehidratación oral en pacientes con malaria descompensados. Ya en 1986 colaboré con la Facultad de Química y Farmacia para una investigación de la guabiduca sobre plantas medicinales, en la que usaba y producía una planta yo, a través de una empresa denominada Ecuaplanta, para el tratamiento de trastornos intestinales. Yo la vendía esta plantita como plantas medicinales secas y mi empresa de producción y comercialización de plantas vendía a lo largo del Ecuador. Para 1992, como exportador y comercializador de flores y plantas medicinales en Ecuador y Rusia, realicé estudios de guabiduca en la Universidad Lomonosov de Moscú, donde tenía mi empresa Ecuaplanta su bodega, una bodega de flores y plantas medicinales. El registro de Rusia todavía lo conservo. Pero las crisis económicas de Rusia primero y luego de Ecuador afectaron a mi empresa y me impidieron seguir financiando y concluir los estudios de la guabiduca en animales y personas. Para 1996 colaboré con GTZ para una investigación sobre el uso no maderable del bosque en el Ecuador. Entonces firmamos un convenio para el estudio y derechos de patente de una planta medicinal, la guabiduca, una piperácea que para entonces no estaba clasificada. En la Embajada de Alemania de Ecuador hicimos todos los actos legales correspondientes y los estudios de la planta serían hechos por el profesor Nitz de la Universidad de Múnich. Para 1996 fui hasta Frankfurt, la sede de GTZ, a averiguar sobre los resultados de la investigación,
pero me entregaron de manera informal una hoja membretada, sin sellos, sin formalidades, en la que la Universidad de Múnich y GTZ me ratificaron los principios activos de la planta y lo que decía la sabiduría popular, que la planta servía como tratamiento para enfermedades hepáticas, pues era familia del boldo, pero además era un antiespasmódico, tenía alcaloides, pero lo novedoso fue que servía para enfermedades respiratorias como coadyuvante en la terapia complementaria, incluso para la tuberculosis. A pesar de que la tuberculosis se volvió una epidemia global y es una patología que acompaña al VIH-Sida, que se convirtió, pues, como ustedes saben, en pandemia, como lo es hasta ahora, pues el VIH reduce las defensas y mata en los campos de los países pobres mediante la malaria y en los barrios de los países pobres, en los barrios pobres, mediante la tuberculosis. Así pues, pensé que, dada la gran demanda de medicamentos y de tratamientos para la tuberculosis, se podía utilizar esta planta, pero no tuvimos éxito. Hasta hoy, todos saben que pacientes que tienen más de 15 días de tos, ya que la tuberculosis se ha vuelto global, a pesar de la vacuna BCG, se hace importante que todos los pacientes con más de 15 días se sometan a una prueba de tuberculosis. Sin embargo, de todos estos esfuerzos, hasta la fecha no hemos podido utilizar esta planta en tratamiento de pacientes con problemas respiratorios porque hubo cambios en la legislación ecuatoriana y en los acuerdos sobre propiedad intelectual firmados entre Ecuador y la Comunidad Económica Europea. Hoy no se reconoce la patente ni la propiedad intelectual de plantas medicinales, lo que por supuesto redujo el interés de la Universidad de Múnich, pues al no tener derechos sobre la propiedad intelectual no es posible sacar patentes, recuperar gastos, compensar el tiempo, el trabajo, las investigaciones realizadas, en fin. La nueva legislación ecuatoriana que prohíbe las patentes originadas en productos naturales del Ecuador fue consecuencia del robo de propiedad intelectual sobre todo de principios activos y el uso que había obtenido por parte de casas farmacéuticas como Pfizer, que estaba desarrollando un anestésico más poderoso que la morfina del sapo tricolor, y el robo de propiedad intelectual a los indígenas por un norteamericano que había patentado el uso de la sangre de drago y la ayahuasca en Estados Unidos. Esto llevó también al desinterés por parte de Alemania y de la Universidad de Múnich para continuar con las investigaciones que habíamos iniciado y acordado en la Embajada de Alemania en Ecuador. Para el año 2000, con la Fundación Ecotrackers, con la que trabajo, junto con voluntarios extranjeros, hicimos la investigación, uso y protección de plantas medicinales y saberes ancestrales, algunos de cuyos trabajos están publicados en el blog de Ecotrackers y en los videos de salud de la mitad del mundo. Merece mención especial Jacopo, uno de nuestros voluntarios italianos. En el año 2008, como médico del Ministerio de Salud en las áreas sensibles como la frontera norte en los tiempos del Plan Colombia, esa guerra al narcotráfico y las FARC en la provincia del Carchi, se presentó la epidemia de SARS, el AH1N1, donde usé exitosamente la guabiduca para tratar pacientes con enfermedades respiratorias en la Concepción y especialmente en la parroquia San Juan de Lachas, donde la nacionalidad Agua, muy renuente a los medicamentos, la aceptaban muy bien. Ambas parroquias en la conflictiva zona del río Mira, que desemboca en Tumaco, el territorio del conflicto armado en la frontera occidental, sur de Colombia y norte de Ecuador. Desde el año 2011, tiempos de las epidemias del dengue, chikungunya, zika y del enjambre de sismos, desde el 16 de abril del 2016 hasta febrero del 2017 en el sur de Esmeraldas, estuve como médico de los dispensarios del Seguro Social Campesino en el Cantón Muisne e investigué y desarrollé el uso de plantas medicinales, especialmente del tabaco, la guabiduca y el Espíritu Santo, cuando reapareció el AH1N1 o gripe porcina. Además,
Pude estudiar otras plantas y el agua del mar, las playas, la radiación solar, la luna, la altura, la calidad del agua y el aire como recursos terapéuticos con el fin de desarrollar el turismo de salud. Desde el año 2017 he retornado a la investigación y el uso de plantas medicinales, así también de la medicina tradicional, de la medicina rural, de la medicina ambiental e inclusive, como ustedes ven hoy, de la telemedicina, es decir, la medicina a través de Internet, para desarrollar el turismo de salud también a lugares curativos como aguas termales, playas, montañas o bosques como el bosque nublado. La Reserva Galera San Francisco en la costa, Quilotoa en los Andes, Arajuno y el río Morona en la Amazonía, pensando que a diferencia de los conocimientos y las plantas, los productos, las materias primas, que nos pueden primero pagar mal y segundo nos pueden robar, se podía desarrollar el turismo de salud y los lugares curativos. Así, en Tandapi, a solamente 1 hora y media de Quito, estamos creando con la Fundación Ecotrackers un centro de investigación y uso del bosque nublado y de sus plantas, alimentos, radiación, humedad y altura como recurso terapéutico y para desarrollar el turismo de salud. Entre las plantas sobre las que trabajamos en el bosque nublado está, nuevamente repito, la guabiduca. En esta emergencia por la pandemia, en donde, sumada a la crisis económica producida por el gobierno y, por supuesto, la cuarentena, la emergencia nos obliga a mí y a la Fundación Ecotrackers a ofrecer esta alternativa terapéutica que está a la mano y en forma inmediata para poblaciones de Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia y Venezuela, donde se produce el denominado Pipercarpunia. Estos países que están golpeados por crisis políticas, económicas y la pandemia en forma particular, pues nuestros países no disponen, como en Estados Unidos, de billones de dólares para devolver a sus habitantes a la normalidad. Más bien, este colapso, producido por el aislamiento y la distancia social, nos está llevando a un aparente callejón sin salida. El fenómeno migratorio y las protestas por factores propios de cada país que se ocurrieron desde octubre del año pasado, ahora se le suma la crisis sanitaria de la pandemia y la caída del precio del petróleo que golpean por sobre todo a Ecuador y Venezuela. Hasta hoy no es posible restablecer el contacto con la Universidad de Múnich para reactivar los estudios y resultados por el cierre de la embajada, las dificultades de la comunicación en español con la universidad y por el respaldo de la Universidad de la Fundación Ecotrackers. Con ese respaldo nos atrevemos a proponer el uso terapéutico de la guabiduca o Pipercarpunia como recurso terapéutico para frenar la mortalidad del coronavirus. La pandemia del coronavirus que ataca hoy a Ecuador, un país que después de una época de bonanza en el gobierno de Rafael Correa ha caído en una crisis económica, pero más allá de la crisis económica, en una crisis moral, porque el presidente que elegimos había sido algo muy diferente a lo que creímos. Empezó por traicionarnos, por mentirnos, y ahora nadie sabe dónde está escondido. Y ahora, por supuesto, tenemos una crisis sanitaria en que el gobierno de Lenín Moreno ha convertido a Guayaquil en el foco epidemiológico más importante de Sudamérica y de las áreas tropicales del continente americano. Se crea así la necesidad de solicitar a las autoridades de salud y a los moradores del país el usar la guabiduca o Pipercarpunia como el tratamiento a la mano para las muertes y las pestes que nos amenazan en todo el país. Este Pipercarpunia, como ustedes saben, está disponible en casi todas las tiendas naturistas del Ecuador y también en los mercados, especialmente de la zona de Santo Domingo y la Sierra. A pesar de la gran influencia sanitaria, de la extraordinaria red de salud que dejó el gobierno de Correa,
La inoperancia con la que se llevó a cabo el manejo de esta red en los tiempos de Lenín Moreno, en el que han convertido al problema más que en una solución, la atención de salud. Recordemos que se llamaba por teléfono, le daban una cita para después varios meses y el paciente no podía esperar, buscaba otras alternativas, no cancelaba la cita y el sistema de salud se volvió en simplemente la atención a 2 o 3 pacientes ese día de los 30 que tenían que atenderse. Los pacientes hoy son atendidos en hospitales, pero ¿qué clase de hospitales? Hospitales donde no se separa de manera radical a los pacientes y al personal de salud en las áreas de tratamiento de pacientes infectados con las áreas de salud de los pacientes que no son infectados, con lo cual llegan a perjudicar a los demás. En China se construyeron hospitales específicamente solo para pacientes víctimas del coronavirus. En Ecuador, los pacientes son llevados a hospitales donde el médico, la enfermera, la auxiliar, el personal de limpieza se convierten en contaminantes que pasan la enfermedad a otros pacientes. Estos otros pacientes no tienen peste, están operados, son sometidos a radiaciones, son débiles, poseen enfermedades, están accidentados, pero simplemente al estar ya hospitalizados se convierten en vulnerables. Si a esto se suma que los médicos no tienen o no pueden cambiarse de guantes, batas, mascarillas, zapatos, cuando pasan de un paciente a otro con coronavirus e incluso cuando solo tienen que inspeccionar un paciente a otro o recoger muestras de laboratorio de un paciente a otro, ya se convierten así en vínculos de la transmisión dentro de los hospitales. El manejo y la propagación de la peste tiene ahora tantas nuevas complejidades, tales como que la persona que hace la prueba diagnóstica, incluso si solo toma la temperatura, debería cambiarse los guantes, la mascarilla, la bata, desde los pies a la cabeza para no pasar el virus a otra persona que llega solo por saber si está o no infectada y es portador del coronavirus. Guayaquil, que ahora no sabe qué hacer con los cadáveres de los fallecidos, y Ecuador, que fue el primero en sentir la pandemia del coronavirus en Sudamérica, tiene la posibilidad de usar una planta medicinal que existe en su bosque nublado, al igual que Colombia, Perú, Bolivia, la llamada Guabiduca o Pipercalpunia. Este puede ser el principal repulso terapéutico, pues, a más de la peste, la cuarentena obligatoria ha llevado a sus economías a tal colapso, en especial a Ecuador, que luego de 2 semanas de cuarentena, el común de la gente dispone de poco dinero para comer. No puede ya pagar los servicios básicos por los que se ha prohibido su suspensión por falta de pago, e incluso no puede cubrir los créditos bancarios, arriendos y peor, pagar a médicos privados, exámenes, vacunas y cualquier cosa que sea cara. Esta planta medicinal puede ser una alternativa urgente para el uso inmediato si el Estado comienza a usarlas. No necesita fábricas, no necesita procesamiento, no necesita nada. Se la puede consumir fresca o seca. Su producción ya existe. No es necesario producirla ni cultivarla. No tiene ningún efecto indeseable porque es un alimento utilizado como especie y se la utiliza desde hace siglos. Y no pasa lo mismo que puede pasar con las vacunas, pues ya tiene siglos de uso. Esta planta medicinal que tiene la ventaja sobre cualquier medicamento, porque los medicamentos pueden producir efectos indeseables. Así sucedió, por ejemplo, con la talidomida, que fue usada como medicamento contra la lepra y hasta ahora se la usa en la psoriasis, produjo miles de niños sin pies, sin manos. O la canamicina, un antibiótico aminoglucósido contra bacterias gram negativas de la familia de la gentamicina, que a pesar de los 10 años de estudio de laboratorio para ser aprobados por la FDA de los Estados Unidos, no dejó de producir efectos indeseables como la sordera y el vértigo de Meniere o pérdida del equilibrio. Las vacunas
También tienen historias de sonados fracasos, como por ejemplo la primera vacuna contra la polio, que era inyectable y se obtenía de cultivos atenuados del virus en cerebro y riñones de mono, que se convirtió en el primer medio de propagación del VIH-Sida, y que luego pasó a ser esta enfermedad la peor peste que se propaga por relaciones sexuales o por el uso de jeringuillas de los drogadictos. Hoy, la vacuna de la polio es completamente diferente. Ya no se cultiva en partes de mono, son unas gotitas y están indicadas para todos los niños. La guabiduca o pipercarpunia tiene además la ventaja de que no afecta al sistema inmunológico humano como lo hacen los antibióticos, que a pesar de que nos ayudan contra ciertas bacterias y parásitos, al mismo tiempo nos restan resistencia inmunológica al restarle esfuerzo a nuestro sistema, a nuestro propio cuerpo, para defenderse. Por esto es que los medicamentos y las vacunas tienen como principal problema el tiempo que necesitan para hacerse estudios en ratones y luego en seres humanos. El papel de la guabiduca es regular. La respuesta del cuerpo puede ser controlada, es decir, el papel de la guabiduca es regular básicamente la respuesta del cuerpo de las reacciones febriles, de la tos, la congestión respiratoria, el problema respiratorio, para que no sea pero tan violento que se pueda convertir en causa de muerte. El coronavirus nos está llevando a redefinir la prevención y el manejo de las enfermedades. Así pues, nos llega a redefinir el tratamiento médico, que se consideraba y se considera que lo más importante es eliminar la causa que origina la enfermedad, lo que se llama la medicina etiológica o etimológica. Sea que esta causa una bacteria, un virus, un parásito, un accidente, una deshidratación, etc. Pero no se hace una estimación de la capacidad que tiene cada ser humano de soportar la injuria, el ataque, el desequilibrio, que puede ser diferente de una persona a otra, pues hay pacientes que pueden reaccionar de manera favorable, otros de manera desfavorable o sin reacción notoria alguna. Ese es el gran problema. Esto precisamente es lo que pasa con los numerosos, pero numerosos, portadores sanos del coronavirus. Estados Unidos estamos hablando de que ya va a tener 200,000 y, por ejemplo, de muertos no llega ni a 3,000. Ha tenido una gran eficiencia en el manejo de los pacientes graves. Por supuesto, los portadores son personas que reaccionan favorablemente a la enfermedad o no reaccionan de manera notable, como por ejemplo los niños, los jóvenes. Pero en ancianos con enfermedades debilitantes o preexistentes es al contrario. Producen síntomas insuperables que desencadenan una cascada de reacciones mortales. El objetivo fundamental del uso de la guabiduca como recurso terapéutico es usar las plantas medicinales no peligrosas ni mortales, porque hay plantas peligrosas y mortales. Por ejemplo, el sanchi es una planta de donde se obtiene la atropina, que es un veneno. Claro que también es un medicamento y es venenosa. O, por ejemplo, la amapola, de donde sacan alucinógenos que crean adicción. La guabiduca en realidad es una planta alimenticia que fue usada desde el tiempo de los incas como condimento por siglos y que tiene la propiedad de regular las respuestas del cuerpo a problemas intestinales como espasmos o a problemas respiratorios. De tal manera que las enfermedades virales y bacterianas que afectan al tracto respiratorio y digestivo no actúan de manera tan drástica y producen una muerte tan violenta y rápida y le dan tiempo al cuerpo para fabricar sus propias defensas. También estamos aprovechando la diferencia que hay entre virus, bacterias y parásitos, pues los virus pueden atacarnos básicamente por un tiempo limitado, pero los parásitos, en cambio, las bacterias, pueden atacarnos una y otra vez. En el caso de los virus respiratorios, por lo general pueden atacarnos solo una vez y por tiempo definido. Así, por ejemplo, tenemos los virus de la influenza y que cada año hay que cambiar de vacuna y hay que volverse a vacunar porque estos atacan una sola vez y el virus del próximo año que nos da gripe ya no es el mismo que el del año pasado.
Pero hay virus, como el herpes virus, que pueden vivir toda la vida con nosotros, o el VIH, que incluso, a más de que puede vivir toda la vida con nosotros, puede infectar a los recién nacidos. La guabiduca puede ayudarnos en las enfermedades virales del tracto respiratorio hasta que concluya la existencia de la virulencia del virus, que por lo general es de 7 a 15 días, hasta que el cuerpo reacciona contra el virus. Así, en cambio, en las bacterias, lo que puede hacer es ayudar hasta que el cuerpo se defienda, sea con sus propios glóbulos blancos o con un antibiótico que ataque al invasor. La ventaja de su uso en enfermedades virales que tienen tiempo limitado, como las producidas por el coronavirus, es que la guabiduca le da tiempo al cuerpo para fabricar sus propias defensas y evitar que el cuerpo desfallezca antes de que pueda fabricar su propia inmunidad. Es decir, reduce nuestras reacciones al ataque viral, impidiendo que el virus se convierta en mortal y que el cuerpo tenga una respuesta desorbitada, desestabilizadora, y lo que es peor, que produzca tales estragos que nos mate. Como experiencia señalo que en las enfermedades virales respiratorias y las producidas por dengue, como la chikungunya, la muerte se produce por trastornos de equilibrio electrolítico como un factor desencadenante que, sumado al daño de las células, grava la complejidad. Así, por ejemplo, fue un descubrimiento extraordinario el saber que el dengue, que pensábamos mataba porque producía estragos a nivel de las células, se caracterizaba porque una de las variedades del dengue, el dengue hemorrágico, era el mortal. Pero lo curioso fue saber que no era el dengue hemorrágico el problema, sino que la deshidratación convertía a cualquier tipo de dengue en dengue hemorrágico. Así pues, recomendamos que la hidratación inmediata en pacientes que se sientan débiles debe ser la primera y más importante acción en el tratamiento del paciente. Esta acción debe inclusive ser utilizada antes de que el paciente abandone su casa para ir a visitar al centro médico y hacerse el diagnóstico, y peor aún, si tiene que ser trasladado porque se ha complicado su cuadro. La rehidratación es el punto de partida para el tratamiento médico de este tipo de enfermedades virales respiratorias. Recomendamos el uso de la guabiduca básicamente como un vaporizador, es decir, colocar y respirar la guabiduca como vapor de guabiduca, de tal manera que la atmósfera húmeda que produce la planta de guabiduca sea la que lubrique los pulmones, impidiendo que se forme esta capa, esta sábana con la que los alvéolos se tapan de moco e impiden la transfusión de oxígeno y gas carbónico, llevándonos al paro respiratorio. El uso de antibióticos como la cloroquina y la azitromicina, que ahora están siendo estudiados y parece que podrían de alguna manera dar alguna alternativa para el tratamiento, tiene también que ser considerada. Y finalmente podemos señalar que la ventaja de la producción de una planta medicinal para la terapia es diferente de la producción de un medicamento por un laboratorio farmacéutico. El que los ecuatorianos produzcamos la planta medicinal, como lo hicimos con la quinina, significa que vamos a tener la posibilidad de tener trabajo, de poder producir la plantita, de cultivar la planta medicinal, de comercializarla, y de esta manera las ganancias no quedan en la casa farmacéutica, en el país que produce la vacuna, en el país que produce el medicamento, sino que ese dinero va a ir a parar en los campesinos que producen la planta medicinal.
Así pues, también los campesinos van a ser conscientes de que las plantas medicinales del bosque nublado, porque esta planta medicinal tiene la particularidad de que tiene que cultivarse en áreas de bosque nublado. Para que sean eficientes, tienen que tener cerca árboles. No pueden ser cultivadas en plantaciones abiertas, sino que tiene que ser cultivada en medio de áreas donde también hay sombra de los árboles. De tal manera que la sombra de los árboles sea la que le ayude a tener y adquirir las propiedades medicinales que ella tiene. Esto nos permite pensar seriamente de que la guabiduca al mismo tiempo va a ayudarnos a financiar y a cambiar el modo de la agricultura en las zonas del bosque nublado, donde las pendientes son tan severas que rápidamente se produce erosión cuando en ellas se introduce la ganadería o la agricultura. Fue muy común la agricultura de la caña de azúcar y ahora el famoso café de altura. Las lluvias arrastran el suelo fértil y esto es el gran problema de estas áreas donde las pendientes superan los 45 grados. Así, la guabiduca, una planta propia de ese lugar, un arbusto que no perece, que puede vivir muchos años, que es muy fácil secarlo, basta 15 días para que comience, ya esté seco, y que conserva las propiedades hasta por 10 años. Es una de las cosas maravillosas de esta planta, puede conservar sus propiedades curativas hasta por 10 años. Hace que la guabiduca sea realmente un medicamento extraordinario que puede salir desde Ecuador, salir desde Colombia, desde Perú y generar protección ambiental, trabajo y un manejo de la enfermedad desde otro aspecto, haciendo que el mismo cuerpo fabrique sus defensas y que quede preparado para otra peste que en el futuro pueda venir. Otra de las particularidades de esta planta medicinal es que no nos sirve solo para la fiebre, el coronavirus, como sería una vacuna. Nos sirve para todas las infecciones por coronavirus que se puedan producir. El SARS, ya lo probamos en el SARS exitosamente, lo probamos en el H1N1, en el MERS, luego lo probamos exitosamente en las gripes normales. Tiene un gran papel en las neumonías bacterianas y tiene un gran papel en problemas intestinales. Ya Ecuador ha sido aportante de plantas medicinales que transformaron la medicina. Recordemos que la quinina fue producida por Ecuador y descubierta en Ecuador, allá en la zona de Loja, y los jesuitas la llevaron a Europa, convirtiéndose en la droga para el tratamiento de la malaria, la enfermedad que impedía a los europeos conquistar el mundo. E inclusive, por ejemplo, le impidió a Napoleón conquistar el norte de África. También hemos sido aportantes de otra planta medicinal muy importante, el curare. El curare que se produjo en la Amazonía ecuatoriana en ese tiempo, con los indios cofanes. Este curare hoy transformó la medicina, porque del curare se saca hoy los curarínicos, que son los medicamentos que se utilizan para la anestesia. Antes la anestesia era imposible porque el rato que uno le metía aire al paciente, este reaccionaba con tos y se ahogaba. Para poder introducir oxígeno, para poder introducir aire dentro de los pacientes adormecidos, lo que se tenía que hacer era adormecer los músculos intercostales, y se consiguió con el curare, que es un veneno que utilizan los indígenas en sus bodoqueras para cazar, y que produce para esto parálisis de los músculos respiratorios.
Así se podía insuflar el aire dentro de los pulmones y se creó la anestesia general, que es la que hoy usamos para todas las cirugías. Este fue pues, el segundo gran aporte. Pero Ecuador también apoyó y desarrolló otras medicinas que fueron muy importantes. Por ejemplo, habíamos hablado de el piretro, un insecticida, los piretroides, que ahora son utilizados para todo lo que es la producción de insecticidas en la agricultura, los insecticidas domésticos, para los mosquitos, etcétera, etcétera. Acordémonos de el remedio que se llamaba Pix. Fue desarrollado por los nazis a partir de una planta, el piretro, una planta ecuatoriana. Otra de las revoluciones y de las plantas que revolucionó la medicina fue la escopolamina. Esta planta que todos sabemos está en la puerta de nuestras casas y que sale del árbol que se llamaba el guanto. Hay dos, un guanto rojo que hay en la sierra, un guanto blanco que hay en la Amazonía. Este guanto fue utilizado por los alemanes, por los nazis mismos, como la droga de la verdad. Se inyecta esta droga, produce una pérdida de la memoria anterior, alucinaciones, y esto permite que las personas obedezcan a cualquier persona que les esté hablando. Es la droga que se llama del primer encuentro, la droga de los ladrones que se llaman los dulces sueños, hombres o mujeres, la droga que conocen en Colombia como la burundanga, la droga que aparece en la película ¿Qué pasó ayer?, el riflis, que les llaman en Estados Unidos. Este fue otro de los grandes descubrimientos de plantas que se hicieron a partir de plantas medicinales ecuatorianas. Tenemos también, ya ustedes saben, estamos en disputa con la sangre de drago y con ayahuasca. Y finalmente, uno de los más grandes aportes que salió no solamente de Ecuador, de la Amazonía ecuatoriana y de la Amazonía del mundo. La Amazonía produce ahora numerosísimos productos medicinales, entre ellos se estima que hasta el 30% de las medicinas modernas son producidas de plantas medicinales amazónicas o de animales de la Amazonía como el sapo tricolor. Pues tenemos que las más importantes antibióticos en este momento, las cefalosporinas, también se originaron de plantas medicinales amazónicas. Así pues, con esto esperamos que la guabiduca sea la próxima planta medicinal salida desde los Andes de la Amazonía y de la costa ecuatoriana, la nueva gran contribución de Ecuador a la medicina mundial. Muchas gracias.